Geometría molecular. La palabra geometría viene del griego ge, que es tierra, y metría, que es medida, y por tanto corresponde al estudio de las propiedades o medidas de una figura en un plano o espacio. Aunque se asocia más con las matemáticas, nos resulta muy útil en química, en especial en orgánica, puesto que como estudiamos la interacción entre diferentes moléculas, saber la forma de estas nos ayudará a dilucidar cómo es que ocurren estas reacciones y el porqué de algunas propiedades. Hablaremos en este video de la geometría de moléculas unidas por enlaces covalentes. Entonces, vamos. Antes de entrar de lleno en la geometría misma de las moléculas, nos tenemos que preguntar, ¿qué es un enlace covalente? Se entiende en química que un enlace covalente es una zona de gran electrodensidad, en el modelo de electrodensidad, en el cual se están compartiendo electrones de diferentes átomos, lo que genera una fuerza atractiva entre dos o más átomos. Estos electrones se comparten puesto que ocurre una superposición de los orbitales, por los cuales es más probable que transite un electrón. En esta zona, entonces, es más probable que haya más electrones de lo normal, y por lo tanto es electrodensa. Puesto que los electrones son negativos, esta zona es, entre comillas, negativa. Ahora, sabemos que los núcleos son positivos, ¿verdad? Ya que contienen a los protones. Si tenemos una carga negativa y una positiva, ocurre atracción, y es así como se unen los átomos. Pero eso no es todo. Las zonas electrodensas no solo interactúan con los núcleos, sino entre ellas. Y como tal ya lo has pensado, ambas son negativas y por tanto se van a repeler. Estas últimas van a ser las interacciones que nos van a entregar las diferentes geometrías de las moléculas. Ahora, si vamos a entrar de lleno en las diferentes formas geométricas de las moléculas, vamos a ver las principales una por una. Comencemos. La primera que vamos a ver es la lineal. Veamos una molécula de carbono anhídrico o de CO2. Podemos observar que tiene solo dos zonas electrodensas, las cuales se van a repeler entre sí. Puesto que las moléculas buscan estar en la forma más termodinámicamente estable, es decir, de menor energía, ambas electrodensidades van a estar lo más alejadas la una de la otra, y por tanto la molécula se ve como una línea, de ahí su nombre. Como esta es una línea, el enlace tiene una graduación de 180. La segunda forma que vamos a ver es la triangular planar. Como ejemplo utilizaremos a BSLS3. Haciendo el mismo ejercicio anterior, logramos ver que existen tres zonas o nubes electrodensas. Para lograr ese estado más estable, las nubes se organizan sobre el mismo plano y a igual distancias las unas de las otras, y por tanto el grado del enlace corresponde a 120. Para este ayuda a pensar en un círculo que debe ser dividido en tres partes. Como el círculo posee 360 grados, al dividirlo en tres queda en 120. La tercera forma que vamos a ver es la tetraédrica. Como ejemplo vamos a utilizar a una molécula de metano. Esta posee 4 nubes electrodensas y nuevamente se ordenan en el espacio de tal forma que la molécula sea lo más estable posible. Esta vez se ordenan en más de un plano, tal como muestra la figura con pelotitas negras y blancas. Como todas las nubes se repelen por igual, el ángulo de enlace es de 109,5. La siguiente forma es la angular. A modo de ejemplo utilizaremos la molécula de agua. Esta forma posee dos nubes electrodensas, más no es lineal. ¿Por qué ocurre esto? Como vemos en la tabla, esta vez no solo hablamos de nubes electrodensas producto de compartir electrones entre los diferentes elementos, sino que incluimos otro concepto, el de par de electrones desapareados. Estos corresponden a los electrones que no forman parte de un enlace y que están, por así decirlo, en la molécula central. Es por esto que no consideramos los par de electrones no apareados tanto en BSL3 como en CO2, puesto que no están en la molécula central. Este par de electrones desapareados también es una zona electrodensa y como tal también va a generar repulsión. Entonces, en la práctica tenemos 4 zonas electrodensas, ergo el tetraédrico en el paréntesis. ¿Por qué entonces el ángulo de enlace no es 109,5? Esto se explica porque los electrones desapareados producen una mayor fuerza de repulsión entre ellos y con el resto, por lo que de una forma achatan la estructura. Es decir, que hacen que los dos átomos de H se encuentren más cerca el uno del otro, ya que su repulsión entre ellos es menor. La última forma corresponde a la piramidal. Para este usaremos la molécula de amonio como ejemplo. Este posee 3 nubes electrodensas y un par de electrones desapareados. Tal como la forma anterior, van a haber interacciones entre estas 4 zonas electrodensas, es decir, todas van a repeler entre sí. Nuevamente, la repulsión de los electrones desapareados es mayor, y por tanto, nuevamente va a hacer que los átomos de H estén más cerca entre sí.
Pero como es solo un par, este efecto es menor, y por tanto el ángulo es de 107. Una forma fácil de recordar este ángulo es de la siguiente fórmula. Esta forma se llama piramidal, puesto que los enlaces forman una pirámide. Esta pirámide es perfecta. Entonces, ¿cuáles son las notas perfectas? Un 10 y un 7. Por tanto, el ángulo es 107. A modo de resumen, estas son las ideas que tienen que sí o sí saber antes de terminar este video. Los enlaces corresponden a zonas de gran electrodensidad. Estas zonas electrodensas interactúan entre sí, es decir, que se repelen, y esto deriva de las diferentes geometrías moleculares. Estas zonas electrodensas buscan ubicarse en el espacio de manera que la molécula sea lo más estable posible. Existen otras zonas electrodensas que no son enlaces, es decir, los par de electrones desapareados. Estos tienen un poder de repulsión mayor a un enlace.